Bueno, ¿quién es el portavoz acá? Todos somos portavoces un poco, porque todos sabemos... Vení, tirá. Acá. Es ideología de odio. ¿Sabes qué? No, mejor. ¿Eh? ¿Dónde sos? De Radio Contenidos. ¿La radio contenidos? Sí. Cuéntanos un poquito de la movida esta, por favor. Bueno, hay algunos volantes que te compartimos. Decir que simplemente nosotros estamos rechazando, estamos ejerciendo nuestro derecho democrático, cosa que para estas personas parece que les cuesta mucho. Estamos rechazando la llegada de fascistas, porque eso es lo que son, a propagar su ideología de odio a este país. Gente que justifica la dictadura militar, gente que justifica el racismo, la lesbotrafobia. Y nosotros hacemos eso, rechazar eso, haciendo nuestro derecho, que no queremos ese tipo de gente dando discurso en nuestro país. Te voy a contar algo. Cosas Sí. de no creer, segunda parte. Hoy se cumplen 5 años de la aprobación del matrimonio igualitario. En este mismo día es el marco de reciente apertura de la Semana de Arte Trans. A las organizaciones ultraconservadoras de Varones Unidos y Con mis hijos no me tocan, no te metas, no se les ocurre mejor idea de imitar estos nefastos personajes como los argentinos Agustín Laje y Nicolás Márquez a representar el libro que habla puras mierdas, infamias y mentiras contra las izquierdas y el feminismo y el activismo LGTBI. Sobre el primero, que se sabe que es un ferviente defensor de la última dictadura militar, y sobre el segundo hay información veraz y comprobable de que fue denunciado en el 2008 por abuso sexual y violencia familiar. Habría intentado forzar a su esposa a abortar la hija que presuntamente abusó años después. Uno barrero falso de lo peor de estos personajes. Lo peor de todo es que serán recibidos por el diputado del Partido Nacional, Rodrigo Goni, en la sala Paulina Lucín del Parlamento. ¿Saben quién fue ella? La primera mujer que en estudiar en la Facultad de Medicina en este país y en recibirse de médica ginecóloga a principios del siglo. También fue luchadora por los derechos de la mujer, así como firme impulsora del derecho al sufragio. Ahí está la vida que viene del Partido Socialista. Es el modo que hay un acontecimiento importante para celebrar en esta convocatoria de arte trans, en el cual repudiamos una de acá y otra de ahí. Muchas gracias por sus palabras. Eso nos financia. Bueno, y cruzando acá tenemos la otra cara del asunto. Radio Contenidos presente aquí en el anexo del Palacio Legislativo. Estamos esperando acceder a la conferencia de prensa y presentación del libro. Bueno, si estamos aquí en el anexo del Palacio Legislativo, en la presentación del libro, el libro negro de la Nueva Izquierda, perdón. Es tan largo el nombre, me confundo. Tenemos a Mercedes Vigil aquí presente en lo que será la rueda de prensa. Mercedes, buenas tardes, bienvenida. Contanos, ¿qué haces por acá? Por supuesto que vengo a aprender, lo sigo a los escritores hace mucho tiempo. Creo que el problema que estamos viviendo en el mundo, con el avance en determinadas regiones, sobre todo en América Latina, de la política de género, es muy peligrosa, es muy nociva, contradice a la ciencia y vengo a aprender. Creo que muchos de los que gritan deberían escuchar y aprender. Contanos, Mercedes, enfocándonos de repente a toda esta nueva ola, ¿verdad? De los derechos de la mujer, de los derechos de estas nuevas diversidades sexuales, ¿verdad? Que tienen apoyos de un lado o de otro, ¿verdad? Siempre dentro del gobierno. Contanos qué opinas de eso y qué opinas con referente a lo que pasaba hace unos días en los medios de prensa de un padre en situación de calle con un niño que fue a buscar albergue para él y su niño y aparentemente el MIDES no estaba preparado para eso, ¿no? Sino que está preparado para hogares de madres solteras en situación de calle. Y cómo lo adoptó el MIDES, cómo lo adoptó la política de gobierno de difamar de que el hombre tenía antecedentes penales. Mira, yo entiendo que los estados de pronto no están preparados. El MIDES recibe mucho dinero y además la excusa fue tonta, porque salieron a decir que el hombre tenía antecedentes. Entonces,
Entonces, si de una oficina estatal como el MIDES no lo recogen y lo dejan irse con el niño, siendo que tiene antecedentes, son más inconscientes que si lo ayudan. Eso es el primer momento. El tema del feminismo no es nuevo. Yo soy feminista como la sufragista. Yo creo que las mujeres tenemos que tener el mismo derecho que los hombres. Sucede que últimamente, bajo la influencia de determinadas organizaciones, dentro de los reclamos justos de la mujer han metido una cantidad de sapos que son terribles, y eso es lo que trae confusión. Yo soy una mujer que ha escrito sobre más de 50 mujeres, biografiado a más de 50 mujeres, o sea que soy más feminista que muchas de las que levantan carteles. Ahora bien, desde ahí a desconocer la biología es una cosa absurda que lamentablemente está muy bancada económicamente por centros de poder. Entonces llegan a decir en el 2018 que un hombre y una mujer se hace, y le hacen decir a Simone de Beauvoir lo que nunca dijo: la mujer no nace, se hace por la construcción social, no por el sexo. Bien, ahora tocando ese tema, ¿no? ¿Qué opinás en la referencia cuando se dice, que escuchás que se dice, que el género es una construcción social? ¿Qué opinas al respecto de eso? Bueno, yo creo que se saltearon la ciencia de los últimos 2500 años. Eso es lo que creo. Que son ignorantes. Creo que es una muestra de ignorancia. Es como decir que un sapo puede convertirse en rana. No tiene nada que ver, o en elefante. Es más, tú sabes que yo, que he viajado a congresos internacionales, las resonancias magnéticas de los hombres y las mujeres son distintas, porque somos distintas biológicamente. Ahora, Mercedes, se podría decir que acá sos el feminismo disidente en Uruguay, ¿no? Porque no estás antes que ninguna corriera con el cartelito, yo ya estaba escribiendo sobre mujeres y criando 3 hijas dependientes y profesionales. No confundamos feminismo con oportunismo político o con defender cualquier cosa. El feminismo hoy es un brazo de la izquierda, ¿verdad? El feminismo agresivo, combatiente, que abraza, entre otras cosas, la política de género y habla del Estado capitalista como patriarcal, es el feminismo que repite una consigna ideológica que no tiene nada que ver con el feminismo original, con el feminismo histórico ni con el feminismo real. Por eso yo no le cedo el puesto a ninguna de ellas. Yo soy más feminista que... No sé si me explico. No soy más feminista que ninguna, pero me enoja más. Bien, ¿qué le faltaría a este feminismo del que tú hablas conquistar? ¿Al feminismo real o al feminismo intento? No, el feminismo del que tú has escrito. ¿Saben qué le falta? Que no hacen, yo les dije, las reté a las organizaciones feministas que tanto convocan a que hicieran una sentada en el Palacio Legislativo para que se apruebe la ley que hace 2 años propuso el senador Bordaberry para que mujeres y hombres ganen lo mismo a igual puesto. Ninguna recogió el guante. Son cosas prácticas, yo soy una mujer práctica. A mí pedir viva Chávez, viva Maduro, abajo el capitalismo, me suena a tontas repitiendo una consigna que le enseñaron. Con respecto a los libros, y ¿has leído el libro de Agustín? Claro. ¿Lo leíste? ¿Y qué te pareció? ¿Qué opinión te merece? Me pareció fantástico, lo he leído, he seguido sus conferencias, me parece que esclarece. ¿Sabes cuál es el problema? Yo lo viví el 8 de marzo en paneles con mujeres feministas que no leen, que no estudian. Lo he escuchado a los muchachos en conferencias de lejos discutiendo con feministas en Buenos Aires, por ejemplo, y cuando le nombras a Marcuse o a Foucault, no leemos. Entonces ese es el problema. Por eso yo la otra vez me encontré con alguien y me dijo, una feminista muy activa, me dijo, pero vas a ir a la conferencia, y le digo, lo mejor que podrían hacer es ir tú, para aprender, o de pronto para disentir. No hay que escucharse, hay que estudiar, hay que leer. No se puede salir al grito, no se debe hablar de Ahora, el feminismo actual, o el más radical, digamos, es mucho de las juventudes, ¿no? De gente joven, mucha gente joven, que me parece que es lo que es. Yo he tenido problemas con gente de mi generación. Sí, totalmente. No es yo formé parte de organizaciones feministas en serio,
y hubo corrupción, hubo politización, o sea que los jóvenes están recogiendo el guante, a veces haciendo los mandados de nuestra generación, y eso es muy peligroso. Hay que animarse, mirar la cámara y decir lo que uno piensa realmente, claro, pero para eso tenés que ser libre e independiente, y vamos quedando juntos. Muchas gracias entonces. Gracias, Mercedes. Mi nombre es Juan Marcos Vergara y compañía de Federico Rivero para Radio Contenidos. Esto es para ustedes. Bueno, estamos aquí en el anexo del Palacio Legislativo con Pablo Laurta en la presentación del libro El Libro Negro de la Nueva Izquierda. Pablo, buenas tardes, gracias por la oportunidad de invitarnos a cubrir este evento. Contanos un poquito quién sos, qué haces y en dónde estamos, qué está aconteciendo aquí. Pablo Laurta, de los Estados Unidos, la Organización de Derechos Humanos de los Hombres, donde tratamos de generar un poco más de conciencia sobre las vulneraciones a los derechos humanos de la población masculina principalmente. Y bueno, acá lo que estamos armando, gente como pueden ver, es un evento en el cual van a participar Agustín Laje y Nicolás Márquez, comentando un poco todo el tema de la ideología de género y el tema del feminismo, de los lobbies LGBT y de cómo se articula todo ese trabajo sobre la sociedad mediante organismos internacionales, mediante los partidos políticos, mediante el trabajo político en las universidades también. Bien, contanos un poquito sobre Varones Unidos, que por lo que hemos visto, lo que hemos seguido, hemos visto que Varones Unidos ha sufrido lo que es la censura en las redes sociales, ¿verdad? Contanos un poquito de todo esto. Mira, nosotros empezamos hace 2 años, muy humildemente abrimos un blog y de a poquito abrimos una página de Facebook y de a poquito se fue llenando, hubo cada vez más gente incluyéndose dentro del grupo hasta que llegamos a los 78.000 seguidores en Facebook. Cuando llegamos a eso y en el periodo en el que se estaba por votar la Ley Integral de Violencia de Género en Uruguay, sufrimos un episodio de censura, se dio de baja la página, perdimos todos los 78.000 seguidores y bueno, dijimos, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a tirar la toalla y no hacer nada más? No, vamos a abrir de nuevo la página. La abrimos de nuevo, llegamos a los 6.800 seguidores y volvimos a sufrir censura hace poco más de un mes. Y ahora la abrimos de vuelta y ahora tenemos 10.000. Y eso creo que una de las cosas importantes que demuestra es que hay una intención importante en la gente, hay una necesidad de hablar sobre estos temas y eso es lo que estamos tratando de hacer acá. Tratar no de imponer una visión, eso no es lo que estamos tratando de hacer. Lo que estamos tratando de hacer es de generar un diálogo, de que las posiciones que están siendo actualmente ignoradas, que son en realidad, como pueden ver, asumidas por un montón de personas y que no están siendo representadas en los medios, en la academia, tengan un lugar en donde podamos escuchar también esas voces y podamos establecer un diálogo entre las diferentes visiones que tenemos de nuestra sociedad. Contanos un poquito, porque hay gente que es ignorante a todo esto, ¿tá? Que piensa que actualmente lo que se está hablando es el tema de los derechos de la mujer, los derechos de la gente trans, todos esos colectivos, ¿verdad? Y acá realmente se está viviendo, ¿no?, una vulnerabilidad de los derechos del hombre, los derechos de ser heterosexual, pero sobre todo el de ser hombre, ¿verdad? Sí, es verdad. Para muestra basta un botón, ¿no? Lo primero que se puede comentar sobre ese tema es el tema de la Ley Integral de Violencia de Género, que nos quita a nosotros el derecho a la presunción de inocencia. Los hombres ya no tenemos presunción de inocencia. Con solamente una denuncia ya empezamos a ser castigados por el sistema. Ya con una denuncia de acoso sexual o de violencia de género, el hombre pierde la presunción de inocencia, puede terminar en un calabozo sin que se siga el debido proceso. Eso también pasa por encima del Estado de Derecho, pasa por encima de los principios fundamentales del ordenamiento legal de las repúblicas nuestras. Contanos un poquito qué opinás sobre lo que pasaba hace unos días, de que un padre en situación de calle con un niño fue al Mides a pedir apoyo como corresponde y no lo recibió, y que recibió apoyo, digamos, de la población, bien, y no solo eso, sino que a los pocos días salió un comunicado de alguien que salió difundiendo de que el hombre tenía antecedentes. Sí. Bueno, eso es una muestra bien clara de dos cosas. Por un lado, de la discriminación que se ejerce desde el Estado en contra de los hombres. Ese es un ejemplo muy claro. Si hubiera sido una mujer con su hijo, hubiera sido protegida y hubiera tenido un refugio en el cual podría pasar la noche con su hijo. Como es un padre con su hijo, un padre soltero, que es una realidad que se ignora y que se invisibiliza, como es un padre soltero, no tienen ninguna situación prevista para poder solucionarle su problema.
Y por otro lado está el otro tema, está el tema de la censura y está el tema de la persecución a las personas que son de alguna forma incómodas o que reflejan una realidad que se intenta invisibilizar, que se intenta ocultar. Entonces, muchas veces, lamentablemente, cuando tenemos periodos en los que hay algún pico de autoritarismo, si se quiere, tenemos estas casas en las cuales se persiguen, en cierta forma, se liberan datos sobre personas, sobre individuos, como en este caso un señor humilde con su hijo, que buscan de alguna forma desprestigiar el reclamo de esa persona. Y eso es obviamente lamentable. Nosotros deberíamos tener una sociedad, ya por empezar el evento, deberíamos tener una sociedad que nos abarque a todos. Bueno, muchas gracias. Vamos a la presentación. Buenas tardes. Agradecemos profundamente que nos acompañen en esta instancia donde los temas centrales serán género, ideologías, familia y educación sexual a través de guías. Para ello tenemos el honor y agradecemos la presencia de la licenciada Amparo Medina, licenciado Agustín Laje, politólogo y escritor del libro Negro de la Nueva Izquierda, doctor Nicolás Márquez, abogado y escritor del libro Negro de la Nueva Izquierda. Nos es muy reconfortante ver entre los presentes representantes nacionales a los que les agradecemos el compromiso y el interés por los temas que trataremos, ya que estos nos interpelan a todos. La dinámica será la siguiente: cada disertante tendrá entre 30 y 40 minutos para exponer. Posteriormente nos tomaremos 20 minutos exactos para que los asistentes puedan realizar preguntas. Iremos recibiendo con los formularios que entregamos en la entrada. Ahora queremos solicitar un minuto de silencio por nuestro queridísimo Óscar Paz. Los que los conocimos sabemos que hasta ese día ayudó a que todo esto hoy fuera posible. Muchas gracias. A continuación, veremos un video de la licenciada Amparo Medina. El hombre propone y Dios dispone. Así han sido las cosas como las hemos vivido Gerardo y su equipo en Uruguay, el equipo de Ecuador, que es el equipo que nos ayuda a nosotros en estas conferencias a nivel internacional. Esto ha hecho que por motivos totalmente fuera del alcance de todos los dos equipos, tanto del Uruguay como del Ecuador, podamos establecer definitivamente el tema del viaje esta semana. Quiero decirles que del 15 al 19 estaremos juntos. No se desanimen, yo creo que Dios todo lo hace perfecto, entonces quiere decir que por alguna razón especial se han dado todo ese tipo de cosas y vamos a estar juntos. Lo importante es la información que vamos a recibir, lo importante es el trabajo en conjunto que vamos a realizar. Más allá de las fechas está nuestra intención de poder trabajar juntos, nuestra intención de poder unir esfuerzos y nuestra intención de poder formarnos para poder enfrentar la situación dura que está viviendo América Latina frente a esta cultura de la muerte que nos dice que el aborto es un derecho cuando matar nunca ha sido un derecho, cuando nos dice que podemos educar a nuestros hijos totalmente en contra de su naturaleza humana. Eso es lo más importante y yo les llamo a que sea eso lo que nos una, a poder realmente juntarnos del 15 al 19 de abril
para poder concretar en conjunto qué es lo que vamos a hacer como hermanos latinoamericanos, como hermanos en Cristo, para enfrentar esta situación que estamos viviendo. Así que no se desanimen, no quiero que pongamos cara de enojados, sino que me digan al contrario. Sepamos que siempre que uno quiere hacer el bien, hay algo que ese mal que está ahí detrás buscando dañar esta situación, y eso es lo que hacemos en este momento, ¿no? Hemos vivido situaciones difíciles, hemos vivido situaciones conflictivas, pero nuestro entusiasmo, nuestras ganas de servir, nuestras ganas de ir, están ahí, y queremos unir a sus ganas de poder enfrentar esta situación de la mejor forma. Nos vemos en Uruguay, así que muy pronto estaremos juntos. Un abrazo muy gigante y me encomiendo mucho a sus oraciones. A continuación con ustedes el licenciado Agustín Laje y el doctor Nicolás Márquez. Muy buenas tardes a todos. ¿Hay algo que está sonando por ahí? Gracias. Muchas gracias a todos los asistentes. Nos acaban de informar que han quedado más o menos 100 personas afuera. No entra más gente, estamos viendo que hay gente de pie al fondo. Perdón por eso, la verdad que excedió las expectativas que teníamos en buena hora desde ya. Estas conferencias la verdad es que convocan cada vez más gente y eso nos pone muy contentos. Gracias a las organizaciones que han estado involucradas. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Gracias a las organizaciones que han estado involucradas en esta organización, valga la redundancia. Sabemos que no ha sido fácil, sabemos que las presiones son muchísimas, sabemos que las presiones para cancelar este evento se han dado hasta hace 5 minutos, literalmente, y sin embargo la gente que está al frente de esto ha puesto la cara y ha dicho esto se tiene que debatir, porque en la democracia los temas se debaten, en las dictaduras los temas no se debaten. Yo quisiera saber si tengo algún dispositivo para poder cambiar las... Acá viene, gracias. La dinámica, como se adelantó, voy a hablar más o menos 40 minutos, Nicolás va a hablar más o menos 40 minutos. Ustedes, mientras tanto, se les ha dado unos papelitos, pueden escribir sus consultas, sus dudas, sus críticas, sus comentarios, y después tendremos un espacio más o menos de 20 minutos para ello. Yo voy a comentar un poco lo que es la raíz teórica del libro que nos trae, en verdad, aquí, que es el Libro Negro de la Nueva Izquierda. Un libro que nos ha hecho girar a lo largo de Occidente, a lo largo de toda América Latina, a lo largo de Estados Unidos, Europa, en los últimos 2 años. Un libro que está encabezando desde que salió los rankings internacionales de ventas en Amazon en ciencia política y en política en español, y un libro que tuvo un éxito que no esperábamos de ninguna forma, pero se ve que la gente quería saber de qué se trataba y necesitaba una bocanada de aire fresco. Yo voy a tratar de comunicarles de la manera más sintética y clara que pueda cuál es la tesis que nosotros tenemos respecto de la ideología de género, cuáles son sus orígenes y sus fundamentos políticos, cómo poder conceptualizar en definitiva qué es la ideología de género. ¿Existe la ideología de género? Porque por ahí escuchamos que en verdad es un invento, que no existe, que es un fantasma, etc. Y algunos ejemplos prácticos, empíricos, para poder contextualizar a nivel de lo real lo que está generando la ideología de género. Me gustaría empezar por el principio de lo que dije. Nosotros tenemos una tesis. Esa tesis dice que la ideología de género no es una ideología hecha a sí misma, no es una ideología autónoma, no es una ideología que nació ni siquiera en las calles ni en movimientos espontáneos de masas. La ideología de género es el producto de una reconversión teórico-estratégica de una línea política bien clara, que es el izquierdismo. Obviamente que hablar de izquierdismo o de izquierdas suena muy amplio. Podemos empezar a categorizar de mejor manera esto hablando, por ejemplo, de viejas izquierdas y de nuevas izquierdas, entendiendo por viejas izquierdas aquellas que asentaban sus paradigmas en la filosofía de Marx y en sus derivados, obviamente que no son pocos, y las nuevas izquierdas, lo que veremos a continuación. Entender el pasaje de esa vieja izquierda a una nueva izquierda nos va a poder entender por qué el fundamento de la ideología de género es político y está en ese pasaje. Ese es el signo político de la ideología de género hoy. ¿Qué cambió
cuáles fueron los cambios que se produjeron dentro del paradigma y afuera de lo que es la izquierda, es decir, en el contexto histórico que llevó a que esa vieja izquierda necesitara transformarse. Históricamente hablando, podemos decir que en el siglo XX se vive un periodo histórico que para el Occidente es determinante para sepultar las ideas del marxismo tradicional. Este periodo es el de la post-Segunda Guerra Mundial. Un periodo que en la historia se llama la época de oro del capitalismo, donde más de una década seguida los países de la OCDE crecen a alrededor del 5% del PBI anual, donde la generación de riquezas hace que la clase obrera empiece a desligarse paulatinamente, crecientemente respecto de los movimientos de izquierda que seguían anclados, por supuesto, en un discurso de lucha de clases. El obrero, en una palabra, empezó a preocuparse más por cómo cambiar su automóvil que por cómo cambiar el mundo. Y esto no es algo que lo diga yo, esto se dijo desde los artículos y de los papers, como se diría hoy, de la Escuela de Frankfurt, por ejemplo, por Adorno Horkheimer, quien ya decía que el obrero estaba siendo aburguesado por un sistema que lo estaba capturando. Se empezó a perder la clase obrera por el contexto histórico del capitalismo de aquellos tiempos. La New Left de ese entonces va a ser, de hecho, un producto de esto. Una nueva izquierda sin obreros, una izquierda con intelectuales, una nueva izquierda con artistas, una nueva izquierda con estudiantes, una nueva izquierda que va a explotar en el mayo del 68, como todos seguramente conocemos lo que pasó en ese momento de la historia, que si algo faltaba era la clase obrera, que a través de los sindicatos se sumó durante un par de días, consiguió logros económicos, después se retiró y el movimiento de mayo del 68 se vino abajo. Pero fuera de lo que es el tema histórico, hay un tema que es concreto, que es cómo responde la teoría a esa realidad histórica. Cuando Marx y Engels estaban pensando en el materialismo histórico, ellos le daban a la sociedad una forma bien precisa en su teoría. Tenían una teoría social que luego se llamó la teoría arquitectónica. Ustedes la pueden ver en pantalla graficada. Que decían, en términos muy vulgares, porque esto es una conferencia que tengo que ir rápido y no puedo quedarme ahí mucho tiempo, en términos muy vulgares, la idea era que la sociedad funcionaba como una casa de 2 pisos. En esa casa teníamos una infraestructura o una base y teníamos un segundo piso, a la cual se le llamaba la superestructura. Esa infraestructura o base estaba compuesta por lo real, que sostenía una superestructura ideológica. En el primer piso de la casa ubicábamos entonces las relaciones productivas, las relaciones entre las clases, las fuerzas de producción, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo económico, diríamos, en una sola palabra. A partir de esas relaciones reales, materiales, porque estamos hablando de materialismo histórico, se erige, dice Marx y dice Engels, y dice esta corriente de vieja izquierda, una superestructura, es decir, un segundo piso donde ubican ellos, digamos, la cultura, la filosofía, el arte, la religión, la política, etc. Todo aquello que no se toca. Entonces la pregunta era muy simple. Si nosotros tenemos una teoría de ese tipo, ¿cuál es nuestra estrategia revolucionaria? ¿Cómo podemos reventar una sociedad que se compone de esta forma? Poniendo una dinamita en el primer piso o en el segundo piso. En el primer piso, por supuesto. Entonces es una lucha de clases. La historia del hombre es la historia de la lucha de clases. Y la revolución, por definición, es una revolución entre clases sociales. Entendiéndose por clase social aquel conjunto de individuos que tienen en común su relación con lo económico, con el mundo material, con los medios de producción. Muy bien. ¿Qué pasa con esto? Les da una estrategia revolucionaria que en muchos casos se visualiza, y sobre todo en América Latina, como lucha armada. El Che Guevara fue hijo de este tipo de teorías. Tenemos ahí a Mao Zedong, a Lenin, a Stalin, Che Guevara, Fidel Castro, las propias FARC. Esto viene a graficar lo que era esa vieja izquierda que tenía, insisto, una estrategia revolucionaria que dependía de una filosofía social previa. Pero ¿qué pasa cuando la clase que está llamada a hacer la revolución se empieza a alejar paulatinamente del partido revolucionario? ¿Qué pasa cuando la izquierda se queda sin conflictos en términos de clase porque las clases
sociales supuestamente relegadas ya no están dispuestas a internarse en una selva con una metralleta y salir a hacer la revolución. Esto, insisto, se vivió en la década del 50 y 60 en los países del primer mundo. Y la ideología de género no en vano empezó a pensarse en esos países en esa misma época. Yo acá tengo algunos antecedentes marcados. Los he comentado muy brevemente, no me voy a quedar con esto porque no voy a tener tiempo. Están estudiados en el libro. Gramsci, obviamente, Escuela de Frankfurt, el contexto histórico de los 60, algo ya dije de esto. Vamos a pasar, claro, bueno, ¿qué es la nueva izquierda entonces en una palabra? La nueva izquierda es el pasaje de una lucha de clases a una lucha de tipo cultural, donde la especificidad del sujeto revolucionario no está dada por su relación con los medios productivos, sino que está dada por su opresión en términos culturales. Entonces hay que fijarse la superestructura en el segundo piso, qué está ocurriendo, en vez de mirar tanto a la infraestructura como hacía esa vieja izquierda. Fíjense algunas fotos del Mayo francés, fíjense qué interesante la de la izquierda, por ejemplo. Los intelectuales revolucionarios, los estudiantes, etcétera, no la clase obrera, pasa a ser la intelectualidad, un poco la vanguardia, digamos, de esto. Seamos realistas, exijamos lo imposible, dice Adolf, una frase muy famosa del Mayo francés, que poco tiene que ver con ese marxismo clásico, digamos, que no proponía la imaginación ni lo imposible. Pensaban que era realmente posible y que lo que estaban haciendo era ciencia. Acá ya directamente se dice la imaginación al poder. La imaginación al poder. Marx, digamos, seguramente le hubiese dado un ataque si veía algo como esto, por supuesto, que ya es nueva izquierda, lo que todos empiezan a llamar neomarxismo, marxismo cultural. Entendido este contexto de surgimiento de nuevos conflictos culturales, es importante entonces pasar al tema de la ideología de género, que es el que nos convoca fundamentalmente hoy. Yo quisiera tratar de hacer una genealogía muy rápida, porque obviamente el tiempo es breve, está en el libro, insisto, digamos, para ser leído, pero nosotros encontramos que la ideología de género tiene su origen concreto en el feminismo de género. Cuando hablamos de feminismo es muy importante entender que no hay una cosa como el feminismo, no hay un feminismo, hay múltiples feminismos a lo largo de la historia y concomitantemente también. Eso no nos tiene que hacer perder de vista, sin embargo, que sí hay un feminismo que hegemoniza a los demás en cada momento de la historia. Quien está hegemonizando el feminismo hoy en día es lo que se podría llamar en términos amplísimos el feminismo de género. Algunos llaman feminismo de tercera ola, o más precisamente podemos empezar a hablar de posfeminismo, es decir, un feminismo sin mujer. Vamos a tratar de conceptualizar a partir de esto. Y quisiera rescatar algo, porque se nos dice a nosotros, bueno, pero ¿qué tiene de malo el feminismo, etcétera? Nuestras críticas puntuales son contra este tipo de feminismo. Hubo feminismos interesantes, justos en la historia, como por ejemplo los feminismos informados por filosofías liberales. Me puedo referir a las revoluciones en Francia, en Estados Unidos, en Inglaterra, feminismos que podríamos llamar de igualdad ante la ley. Podríamos incluso pensar en el feminismo que de alguna manera inauguró Engels en el año 1884 con su libro El origen del Estado, la familia y la propiedad privada, donde él decía: en la familia el hombre es el burgués y la mujer es el proletariado, y ya ahí estaba trazando un puente muy fácil de percibir entre lo que son las guerras de clases y las guerras de sexos. No para impulsar las guerras de sexos, sino para ayudar a la revolución de clases a partir de la confluencia del sexo femenino. Pero ahí no había ideología de género todavía, porque se seguía hablando de hombre y mujer como esencias, como una cuestión binaria. Entonces, ¿dónde aparece el tema de la ideología de género? Insisto, vamos a hacer un recorrido por algunas autoras, son muchísimas, en verdad, que hay que estudiar para entender esto bien, no da toda la conferencia. Vamos a ver algunas con algunas frases que son importantes porque son las que están en boga hoy. Simone de Beauvoir, El segundo sexo. Si ustedes van a buscar ese libro, cualquier librería lo van a encontrar. Es un libro de fines de los 40, me parece publicado en el año 49, y es un libro que hoy lo encontramos en Novedades. Es decir, es un libro actual, y es un libro que muy largo, ¿no? Pero que se inmortaliza en términos de militancia política por una frase que hoy se repite a diario, sobre todo como eslogan feminista: no se nace mujer, llega un hacerlo.
No sé si han escuchado. No se nace mujer, llega una ser. Ustedes váyanse manteniendo en la memoria, vayan reteniendo estas frases, porque después les voy a dar el sentido de por qué las quiero mencionar acá. Simone de Beauvoir, no se nace mujer, llega una serlo. En los 70, desde Estados Unidos, en Nueva York más precisamente, Kate Millett, Política Sexual, un libro muy exitoso de la época, ella instala un nuevo eslogan que también se utiliza hoy, que es: lo personal es político. Aquí un paréntesis. Fíjense cómo está encapsulado el totalitarismo dentro de esa frase. Porque si lo personal es político y la institución política por definición y también en términos de fuerza por antonomasia en nuestra sociedad es el Estado, que está legitimado para intervenir en asuntos políticos, significa por ende que está legitimado para intervenir en asuntos de tinte personal e íntimo. Entonces ustedes no se sorprendan cuando después le digan cómo ustedes tienen que educar a sus hijos, y en muchos países que si no se los educa como el Estado quiere que sean educados, se les retira a los hijos. No se sorprendan, porque viene de una semilla totalitaria que es esta: lo personal es político. Entonces les abrimos la puerta al Estado para que regule, obviamente, aquello que es personal. Monique Wittig, nos vamos a los 80, Francia. Ella tiene una serie de ensayos de pensamiento heterosexual, entre otros. Me voy a quedar, sobre todo acá para esta conferencia, con una de las frases: la mujer no existe. Claro, Simone de Beauvoir había dicho: no se nace mujer, llega uno a serla, y ella quiere ir un paso más atrás, más allá. ¿Saben qué? La mujer no existe. Y ella dirá: la mujer no existe porque la lesbiana desnaturaliza a la esencia de la mujer. La lesbiana es el ejemplo de que la mujer, como ser biológico esencial, no existe. Entonces, acá aparece esto que hablé hace un ratito, que es un feminismo que empieza a descartar a la mujer como sujeto político del feminismo. Y ustedes me dirán a mí, ¿cuál es el interés que puede tener una teórica de este calibre del feminismo contemporáneo en decir que la mujer no existe, siendo que la mujer ha sido el sujeto político por definición del feminismo? Es como leer a Marx diciendo: ¿saben qué? En verdad la clase social no existía. Entonces no lean mis textos porque ¿cuál es el sentido? Bueno, son muy inteligentes. Si la mujer no existe, amplificamos infinitamente la base de representación del movimiento feminista. Entonces que no nos sorprenda ver, por ejemplo, cuestiones como esta: transexuales o mujeres, esto es en el Paraguay. Transexuales, es decir, hombres biológicos, al menos hombres biológicos, que están, digamos, teniendo cargos en calidad de representantes del sexo femenino. ¿Por qué razón? Porque la mujer no existe. Que no nos sorprenda ver el Día de la Mujer, por supuesto, marchas con las columnas de transgénero, transexuales, etc. ¿Por qué razón? Porque la mujer ya no existe. Y que no nos sorprenda algo como esto, que ya empieza a pasar, por ejemplo, en Argentina, donde la justicia ordena a una liga de hockey femenino poder jugar con las mujeres. Ahí tienen la noticia. Bueno, fue todo un tema que después Nicolás va a ahondar en ello. Fíjense, un adolescente transexual gana una competición en la categoría femenina de atletismo. Un hombre transgénero campeona de levantamiento de peso en Australia. Si la mujer no existe, entonces ¿cuál es el límite? ¿Y en qué medida esto es funcional a los intereses de la mujer? ¿En qué medida es funcional que una persona que cuando competía con hombres no ganaba, y cuando se autopercibió como mujer pasó a ser la campeona, como la llaman por lo menos? Más ejemplos del caso. Trasladan a un violador a una cárcel de mujeres tras su cambio de sexo. Seguidamente aíslan por conducta obscena a un violador transgénero que cumple pena en una cárcel de mujeres. Y en Argentina, no sé si escucharon, hace apenas 2 meses, no, hace 2 semanas, el caso de una persona de Salta, un salteño llamado Sergio. Como allá los hombres se jubilan a los 65 y las mujeres a los 60, él dijo: en verdad, yo que cumplí recién los 60, ¿saben qué? Yo soy Sergia. Yo soy Sergia. Esto no es un chiste, es cierto. Pero fíjense los vacíos legales que se generan, precisamente porque el derecho no está respondiendo a la realidad de las cosas.
está respondiendo en todo caso a fantasías personales que tienen el derecho absoluto de tenerlo, pero no es la objetividad en la cual el derecho se debería basar. ¿Qué va a pasar, por ejemplo? A ver, esto yo lo comento ahora y posiblemente lo veamos muy pronto también. ¿Qué va a pasar cuando en lo que llamamos feminicidio, el feminicida diga en el tribunal que no es un feminicidio porque en verdad él se autopercibe como mujer? ¿Qué va a pasar ahí, digamos, no? Bueno, hay muchos vacíos como ese que ya se van a ir dando. Paso a la última de las autoras que quiero mencionar aquí para poder generar una conceptualización de la ideología de género en función de lo que estamos viendo. Y me voy a quedar con una de las frases que está allí. El género en disputa, ella es Judith Butler, digamos, yo diría la vedette de la ideología de género en el mundo actual. Estamos hablando de una mujer de California, filósofa, tiene muchos libros publicados, el que ven en pantalla es el más importante, El género en disputa. Y su tesis, no sé si resumida, pero puede ser ilustrada por lo menos con esta frase que ustedes ven que dice: el sexo siempre fue género, con el resultado de que la distinción entre sexo y género no existe como tal. Vamos a pasarlo limpio. ¿Qué significaba hasta ese momento sexo y género? Sexo significaba aquello que es natural en términos de sexualidad en el hombre. Género era todo aquello que sexualmente tenía un vínculo con la cultura, o que culturalmente, para verlo al revés, tenía un vínculo con la sexualidad. En ese momento, ¿había ya ideología de género? Yo presumo que sí, en la medida en que no se establecían las conexiones que existen entre la naturaleza y la cultura que vienen, por ejemplo, a revelar las neurociencias, ciencias rigurosas, ciencias, digamos, que tienen mucho crédito en el mundo científico. Pero ella patea el tablero y dice: el sexo en verdad siempre fue género. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Saben qué? A la hora de hablar de sexualidad nos interesa un bledo lo que la biología, lo que las ciencias duras sobre nuestro cuerpo, entre paréntesis, aquellas a las que nosotros acudimos cada vez que queremos sanarlo y cuidarlo, tienen para decirnos. Nos importa un bledo, lo que importa a partir de ahora para hablar de sexualidad es el género, es decir, es la construcción cultural, social de la sexualidad. Metemos bajo la alfombra el resto de las ciencias que tienen mucho para afirmar sobre la sexualidad humana y vamos a imponer lo que se llama el enfoque de género, que es ideológico en la medida en que niega o mete bajo la alfombra este otro tipo de ciencias tan caras aparte para las expectativas de vida, por ejemplo, que hoy tenemos gracias al avance no de este tipo de textos, sino de aquellos que hacen ciencia de verdad. Entonces, vamos a pasar Beatriz Preciado porque no tenemos mucho tiempo. Leonor Silvestri, Guerra contra la heterosexualidad. ¿Cuánto de tiempo puedo tener más? 20 minutos más. Fíjense el odio, ¿no? Porque resulta que nosotros, creo que salió hoy en El País algo de odian crímenes de odio, algo así habíamos leído hoy, ¿no? Creo que vos lo habías leído. Sí, incluso sacaron de contexto discurso de hoy. Palabras que empiezan a hacer en el programa sí. La boca mía. Sí, que teníamos un discurso de odio. Fíjense, este es un texto importante en el movimiento queer. Ella es una filósofa argentina que tiene una relevancia importante dentro de estos círculos, Leonor Silvestri. Foucault para encapuchadas pueden ver ahí en pantalla. Y tiene algunas frases que son de amor y paz, como ustedes verán. Dice: ahora que comprendemos que no hay sujetos de la revolución, ¿quién combate al heterocapitalismo? ¿Se acuerdan cuando yo les dije hace un rato, esto tiene un fundamento ideológico que viene de las izquierdas y su imposibilidad de movilizar a la clase obrera? Bueno, estos textos están llenos de estas cosas. O sea, no es que yo lo digo porque a mí se me ocurre, está todo citado en el libro que hemos escrito. Fíjense, a ver, mi vista es buena, pero tampoco tanto. Borrar las denominaciones masculino y femenino según estén conforme a las categorías de asignación biopolítica varón-mujer. Los códigos de masculinidad son susceptibles de abrirse para que operemos sobre ellos una suerte de gender hacking protésico lexical, mediante la utilización de juegos lingüísticos que escapan a las marcas del género o que al menos las desquicien, proliferar hasta el absurdo las anomalías psicosexuales. Quédense con eso último sobre todo, proliferar hasta el absurdo las anomalías psicosexuales como una forma de llevar adelante la revolución del género. Fíjense, qué interesante. Bueno, el libro está lleno donde llama incluso una guerra abierta contra la heterosexualidad
Dice, por ejemplo, que hay que abrirnos el ano aunque no queramos, y una suerte de cosas así que no las puse por decoro en el PowerPoint, pero en el libro están todos citados, por supuesto. Entonces a veces uno se pregunta, ¿dónde están los discursos de odio realmente, ¿no? ¿Qué es la ideología de género? Ya vamos a volver a lo de Silvestri. ¿Qué es la ideología de género entonces en base a lo que estuvimos hablando? No se nace mujer, llega a uno a serlo. Lo personal es político. El sexo siempre fue género. Borrar lo masculino, lo femenino como parte de asignaciones biopolíticas, etcétera, etcétera. Y había otras más de Beatriz Preciado que las pasé. ¿Qué es? ¿Qué hilo conductor podemos trazar en todo esto? La ideología de género en una palabra, en una oración, es un conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos políticos autoritarios vinculados al proyecto de la nueva izquierda procuran desarraigar a la sexualidad humana de su naturaleza para explicarla monopólicamente por la cultura. Esas son las huellas que estas filósofas han dejado para que nosotros podamos hoy conceptualizar la ideología de género. ¿Y por qué ideología? Bueno, ¿qué es esto de no se nace mujer, llega uno a serlo? La mujer no existe, el sexo siempre fue género. ¿Qué es esto sino un ataque, insisto, a las ciencias naturales que tanto han tenido para decir sobre nuestra sexualidad? Porque no nos engañemos, más allá de las correcciones políticas, uno es hombre o mujer antes de nacer y lo seguirá siendo después de la muerte. Y esto no tiene una connotación metafísica, religiosa, etc. No. Hoy las ciencias nos permiten entender cómo nos formamos sexualmente intrauterinamente, es decir, dentro del útero materno, con inyecciones hormonales que allí mismo acontecen y podemos conocer incluso nuestro sexo antes de nacer. Nuestros padres obviamente pueden conocer nuestro sexo incluso antes de nacer. Y podemos seguir sabiendo después de la muerte. Voy a poner un caso muy simple. Imagínense de acá a 300 años. Mi ataúd al lado del ataúd de un transgénero. Y viene un científico y quiere saber de qué sexo eran esos huesos que él encontró por allí. Ustedes se piensan que la conclusión va a ser que, bueno, este era un hombre y este era un transexual o un transgénero. Yo lo dudo muchísimo. Entonces, ¿por qué es ideológico? Si tomamos la acepción clásica de ideología, es ideológico porque se riñe con las ciencias más rigurosas que tenemos a nuestro alcance. Segundo punto, ¿por qué es ideológico en términos politológicos? Porque configura un sistema de ideas que han permitido y que le dan letra a la movilización política de grupos sociales específicos. Me estoy refiriendo al feminismo radical y me estoy refiriendo a los grupos LGBT. Podría hacer análisis sobre la ideología en términos de la CLO, pero ahí ya se me va mucho el tiempo. Lo pueden encontrar en un artículo mío que se llama La ideología de género sí existe, donde pongo otras conceptualizaciones de ideología y ustedes pueden ver allí algunos argumentos más en términos de otros tipos de formas de ver la ideología. Pero lo más importante son esas dos. Conjunto de ideas que permiten, que catalizan la movilización política y conjunto de ideas que por otra parte son reñidas con las ciencias. Ahora bien, ¿cómo se aplica todo esto? ¿Y por qué nosotros estamos denunciando esto? Porque no se confunda, nosotros no lo denunciamos porque sea anticientífico. A nosotros no nos interesa simplemente esto porque sea algo anticientífico, porque acá hay que ser sinceros, la sociedad está llena de prácticas y creencias anticientíficas. Es decir, hay gente que le gusta, no sé, invocar a los espíritus con el juego de la copa, hay gente que hace reiki, hay gente que se quiere curar el cáncer haciendo no sé qué ritual. Entonces, ¿por qué nosotros escribimos, sin embargo, contra la ideología de género y no contra la gente que hace reiki? Bueno, porque esto es un proyecto autoritario que se impone a través del Estado, inflando al Estado, a través del estatismo, porque no hay ideología de género sin el poder coercitivo del Estado, y porque es un debate que no se ha dado. Y si no, fíjense lo que ha pasado hoy aquí. Las presiones que hubieron para que este debate no se diera. Las presiones que tenemos en un montón de lugares donde las censuras son el pan de cada día. Fíjense, por ejemplo, lo que pasa en el Perú. Hay un tema muy interesante que es la transversalidad. Vamos a empezar a ver ideología de género hasta en la sopa. En el Perú, virtual gratuito le pone, no hay nada gratis, gente, que no les digan que existe una cosa gratis, pues la están pagando ustedes. Que es titulado Enfoque de género en la gestión integrada de los recursos hidráulicos en un contexto de cambio climático.
el enfoque de género y la gestión de los recursos hídricos. Bueno, yo no sé qué tiene que ver una cosa con la otra, pero allí está el curso, si ustedes lo quieren tomar, se los va a pagar muy bien algún peruano contribuyente, se los va a pagar para que ustedes se puedan informar en el género del agua. Hídricos. Perdón, como dije, veo muy chiquito todo desde acá, así que si ven algo que lo digo mal, me lo avisan. Gracias. Miren, las libertades están avasallando las libertades en nombre de la liberación, que no necesariamente es lo mismo, y esto ya fue muy bien teorizado por Herbert Marcuse, ¿bien? Padre de la nueva izquierda, de la New Left en los Estados Unidos y padre intelectual del Mayo francés. Él decía que la liberación muchas veces necesitaba de tiranía contra la libertad de expresión. Tolerancia represiva se llama el ensayo del año 65, que lo pueden encontrar, es muy interesante porque van a ver todo lo que ha pasado aquí, lo van a ver ya teorizado desde ese entonces, a favor, por supuesto, de él. Fíjense lo que pasa con nuestro lenguaje. Ustedes verán en pantalla lo que pasó en Gran Bretaña hace poco tiempo. Llegó una chica que se autopercibe como hombre a una clínica. Y llegó embarazada. Y los médicos dijeron: felicitaciones, señora, usted va a ser madre. Y hasta ahí no es un problema mío, es un problema en todo caso suyo. Vamos a distinguir lo político de lo no político. Es un problema suyo que, pensándose hombre, haya quedado embarazada y los médicos dijeron: felicitaciones, señora, usted va a ser madre. Y ella dijo: ¿cómo madre? ¿Cómo señora si yo soy un hombre? Y fue todo el despelote que ya conocemos desde siempre. Las movilizaciones, las presiones. Entonces la Asociación de Médicos Británicos, instancias del Estado, lanzaron un manual de lenguaje médico en el cual se les prohíbe hoy en día a los médicos británicos decir las palabras mamá, papá, hombre y mujer. No sé si alguien de acá o algunos de aquí conocen 1984 de George Orwell. Él ya hablaba sobre todo esto en una distopía. Era, digamos, una suerte de ciencia ficción, ¿no? Era un mundo que él, habiendo visto al nazismo, habiendo visto al comunismo, dijo: ¿qué puede ser más totalitario que esto? Y escribió en 1984. Y cuenta en algunas partes, bueno, cómo la política va ahora por el lenguaje y crean las nuevas lenguas y le dice a uno cómo tienen que hablar y cómo no pueden hablar. Bueno, esto parece ser una profecía que se cumple, ¿no? Fíjense, un pueblo francés prohíbe la palabra mademoiselle por presiones feministas. Mademoiselle significa señorita. ¿Y por qué vamos a prohibir señorita? Es decir, ¿para qué? ¿Para eso queremos tener un Estado? ¿Para que el Estado nos diga que no podemos decir señorita? Bueno, porque no existe la palabra señorito. Y entonces hay iniquidad de género. Y aparte, señorita es una suerte de micromachismo porque tiene la función de develar el estado civil de la mujer. Entonces necesitamos a nuestra santificada clase política para que legisle este tipo de cuestiones para poder cobrar después a fin de mes, a principio de mes, un lindo sueldo, ¿no? Fíjense, el que ven en la foto a la izquierda se llama Alan Elliot, un tipo de Canadá que fue preso por discutir por Twitter con feministas. En Canadá, preso 6 meses. El tipo perdió el trabajo, le arruinaron la familia. ¿Qué discutía? Discutía las teorías de Anita Sarkeesian. ¿Cuáles son las teorías de Anita Sarkeesian? En una palabra ella dice que los videojuegos reproducen el patriarcado y que el más patriarcal de todos es Mario Bros. Porque se ve que se lo jugó a todos, pasó todos los niveles, era una genia en eso, y contabilizó que la princesa aparecía 13 veces, de las cuales 11 era secuestrada por un dragón, y el dragón viene a ser algo así como la encarnación del macho. Entonces, no sé cómo da ese salto ontológico, pero a los burócratas de la ONU le encantó, entonces hoy viaja por todo el mundo, muy bien subsidiada, insisto, por los organismos internacionales, y bueno, a él no le gustó eso y discutió y terminó preso. Fíjense a la derecha lo que tenemos, se aprobó una ley que castiga severamente a quienes usen pronombres de género equivocados. En esto saltó Jordan Peterson. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, hoy en Canadá, si Nicolás se autopercibe como Nicole, y yo lo trato de Nicolás o lo trato de él en vez de ella, yo ya puedo ir 6 meses preso. ¿Sí? Fíjense, no es una proposición, no es una invitación a compartir las mieles y a disfrutar las mieles del enfoque de género. Es una imposición en la medida en que recurre al Estado para imponer la autopercepción de algunos sujetos, minoritarios además.
Fíjense lo que pasa, por ejemplo, bueno, voy un poquito más rápido por el tema del tiempo. En Canadá y en Suecia ya también hay cárcel para quienes digan que la homosexualidad es un pecado. Y esto, por favor, quitémosle todo el contenido religioso. Yo no vengo acá a hablar de religión porque como politólogo mi objeto de estudio es la política. Alguien podrá creer que es un pecado, otro podrá pensar que no es un pecado, no es mi tema. ¿Cuál es mi tema? Es decir, ¿qué está pasando acá? Estamos reventando una libertad que Occidente ha conquistado desde hace siglos. La libertad de culto, la libertad de conciencia, la libertad de conciencia. Entonces, en nombre del progresismo, en verdad estamos yéndonos cuántos siglos atrás. Si vamos a meter preso a una persona, por ejemplo, por leer la Biblia, por decir algo que la Biblia dice, digamos. O sea, no es mi caso, que no vengo a hablarles sobre la Biblia, pero mi caso es señalar políticamente esto. Prohíben decir amén y bendecir alimentos a los niños en una guardería cristiana en Suecia. Panaderos cristianos podrían pagar una multa de $150.000 por rehusarse a hacer pastel de pareja gay. Esto fue en Colorado y también se dio en Oregon. Perdón, este fue en Oregon y otro se dio en Colorado. En Colorado lo redujeron a la servidumbre, lo obligaron bajo la pena de ir a la cárcel a hacer el pastel, y aquí eran los $150.000. Es decir, hay algo que también desde hace siglos existe, que es la libertad de comerciar. Yo comercio con quien se me cante la gana, no con quien a mí me ordenan que yo tengo que comerciar. Y no hay un monopolio de pastelerías. No hay un monopolio de la pastelería que si no fuiste ahí, entonces olvídate de tu pastel. Podías cruzar la calle y irte a buscar otra, así de simple. Fíjense, el derecho está pensado, digamos, sirve a la sociedad humana para regular conflictos, para prevenir conflictos también, para regularlos y para prevenirlos. Ahora, con la ideología de género, el derecho se está poniendo a disposición de la creación de conflictos que no existían antes. Nosotros prohibimos el robo porque el robo genera un conflicto en el orden social. Muy bien, por eso lo castigamos. Para eso existe el derecho. Pero ¿qué pasa cuando el derecho se pone al servicio no de evitar los conflictos, sino de crearlos? Tenemos este tipo de legislaciones. En Suecia proponen obligar a los hombres a orinar sentados en los baños públicos. Este es el partido de izquierda de Suecia. Llevaron a la legislatura un proyecto de ley para obligar a los hombres a orinar sentados. Supongo yo habrán querido llevar la igualdad de género hasta el retrete. Pero ¿qué está en el fondo? ¿Qué está en el fondo? O sea, esta ley, si lo pensamos un segundo, es ineficaz por naturaleza. ¿Por qué razón? Porque aplicarla significaría ponerte un policía al lado de cada vegetorio a ver cómo lo está haciendo, ponerte una camarita a ver cómo estás haciendo. Más que en el inodoro, porque ya sería sentado, ¿no? Entonces, imagínense usted que esto no se puede aplicar. O te hace falta un mega estado totalitario que se te meta dentro de tu baño. Pero ¿cuál es entonces el sentido de esto? El sentido es, a través del discurso jurídico, elevar un debate que genere en la población la sensación de que la guerra entre los sexos es de tal magnitud que incluso nos enemistamos por razones que tienen que ver con la forma de orinar. ¿Cuándo hubo un conflicto por si el hombre lo hacía de pie o la mujer sentada? Bueno, pero ahí tenemos a los políticos diciéndonos, acá estamos nosotros para solucionarles ese tipo de conflictos que no existen, pero venimos en verdad no a solucionarlos, sino a crearlos. El gobierno vasco busca prohibir el fútbol en los colegios por ser una actividad sexista. Otro ejemplo al respecto. Ustedes saben que la explicación que dan los que están impulsando esto es que el fútbol, los voy a citar, el fútbol territorializa con criterios de género el espacio recreativo. Fíjense que siempre usan esta pomposidad intelectualoide de frases más o menos complicadas para que el grueso de la población no entienda en absoluto lo que se dijo, pero que concluya, como yo no lo entendí, yo soy un bruto, porque además te bajan el autoestima, debe ser algo científico. Estamos en manos de la ciencia, porque el fútbol territorializa con criterios de género el espacio recreativo. Y si ustedes ven cómo está puesta esa noticia, de muy chiquito dice, expertos aseguran que no sé, siempre son los expertos lo que nos hablan de todas estas cuestiones. Imagínense ustedes a un padre de familia del País Vasco yendo a consultar a una autoridad, oiga, ¿por qué mi hijo que le gusta jugar al fútbol ya no puede hacerlo? No, porque territorializa con criterios de género el espacio recreativo. ¿Qué va a decir? Bueno, gracias. ¿Qué me va a decir? Fíjense, ahora bien, el tema es, ¿existía un conflicto entre hombres y mujeres por el fútbol?
En Argentina existen ligas femeninas de fútbol para muchos tipos de edades. Acá supongo que lo mismo. En Occidente la mujer puede jugar al fútbol libremente. Incluso cuando somos chicos jugamos fútbol mixto. ¿Quién no lo ha hecho alguna vez? Entonces, fíjense, otra vez, donde no hay conflicto vamos a sembrar el conflicto. Porque la izquierda, en el fondo, la nueva izquierda no puede vivir si no es con arreglo al conflicto. Patria potestad... Vamos a ir pasando algunas cuestiones. Escuelas de Chicago enseñan sexo anal a alumnos de quinto grado. Esta es la educación sexual, digamos lo que llaman. Claro, ustedes están en contra de la educación sexual, algo así pusieron hoy en el país, que estamos en contra de la educación sexual. Nosotros estamos a favor de la educación sexual en términos científicos. Enseñarle a un chico cómo tener una relación por el ano, no sé, digamos, qué tipo de educación es. Y por otro lado, enseñarle que él puede ser absolutamente lo que quiera porque la sexualidad está desligada de todo lo demás, eso no es científico, eso no es educación sexual, eso es adoctrinamiento en ideología de género. Un padre estadounidense acaba en la cárcel por pedir que no se adoctrine a su hijo en la homosexualidad. Canadá quitará la custodia a los padres que se opongan a la agenda LGTBI, es decir, el Estado pasa a ser el dueño de tus hijos. Y bueno, porque lo personal era político. Y si un personal es político, la institución política por definición, ¿quién es? El Estado. Ahora vamos a un tema más complicado. Voy a cerrar con esto. ¿Qué son las perversiones? La ideología de género está habilitando socialmente, en el discurso social, distintos tipos de perversiones sexuales. Está empezando a normalizar ciertas cuestiones. Y ustedes leerán en pantalla. Holanda legaliza un partido que defiende la pederastía. Canadá, Corte Suprema, legaliza parcialmente el sexo con animales. Las juventudes del Partido Liberal Sueco defienden legalizar la necrofilia y el incesto, es decir, el sexo con cadáveres y con familiares próximos. Y ustedes dirán, bueno, para, ¿qué tiene que ver esto con la ideología de género? Hasta donde yo sé eran LGTBI, no sé, pónganle la Q y después pónganle si tienen el más. Y ahí está un poco de esto, ¿no? Cada vez se va sumando alguna letrita al conjunto de letras. Y ustedes dirán, pero vos me estás exagerando, amiga. Bueno, vamos a lo que dijimos que era la ideología de género a partir de la conceptualización de sus propias teóricas. ¿Qué es la ideología de género? Rápidamente, un conjunto de ideas anticientíficas que desarraigan a la sexualidad humana de su naturaleza para explicarla monopólicamente por la cultura. Entonces, si decimos que la sexualidad es meramente naturaleza, es meramente cultura, perdemos todo el límite a la sexualidad. Porque la cultura es historia, la cultura es arbitrariedad. Lo que nos impone, lo que a mí me impone un límite objetivo de que si yo me tiro por un 10º piso, me voy a estrellar contra el piso, es algo que se llama ley de la gravedad. Por más pajarito que yo me autoperciba, yo me voy a reventar lo mismo. Entonces, ¿qué pasa cuando decimos la sexualidad es... Lo único que nos importa es lo cultural? Le quitamos todo límite. Y entonces, si yo me puedo autopercibir ahora mismo como Agustina y ese no es el problema, Ese no es el problema. El problema es el que sigue. Y obligarlos a todos ustedes a percibirme como yo quiero ser percibido. Y además a financiarme, que ese es el otro tema. ¿Por qué yo no podría decir que además de ser Agustina tengo 5 años? Y ustedes me dirán, no me exageres, o sea, eso, bueno. Fíjense. La pedofilia es otra orientación sexual, como la homosexualidad, dice el psicólogo del Parlamento canadiense. Esto pasó en Canadá, la increíble transformación de un hombre de 52 años en una niña. No sé qué transformación ven ustedes. Yo vi que se puso un babero. Se puso ropa de nena. La increíble transformación. Yo veo un disfraz. Pero así como te lo vende la prensa, obviamente. Te lo vende así, te engaña. Entonces... este tipo ahora, hasta donde sé, anda por, digamos, tiene una familia que lo adoptó, va al kindergarten, vive su vida de una nenita de 5 o 6 años, ¿no? Entonces, vuelvo, ¿qué nos inspira a nosotros decir que padres de la tierra? Por eso tenemos a militantes feministas como Lola Pérez en España que tuitean a favor de la pedofilia todos los días sin que Twitter le bloquee absolutamente nada, mientras Twitter nos bloquea a nosotros dos por decir que Lola Pérez tiene tweets en los cuales, por ejemplo, dice: ¿y qué tiene de malo querer tener sexo con un bebé que además esté muerto? Búsquelo, está ahí. Y bueno, y sí, ¿y qué tiene de malo realmente si se nos dijo que la sexualidad era una arbitrariedad cultural, una opresión de la cual nosotros podemos salir a través de la autopercepción? Eso es
ideología de género. Fíjense, ahí está el antes y el después, tenía una familia este señor, y abajo la increíble transformación que consta de 2 muñecas y un vestido. Y un tutú, ahí también le ven. Hombre acusado de violar a 3 menores, alega que es un niño atrapado en el cuerpo de un adulto. En fin, vamos a empezar a ver cada vez más este tipo de cuestiones. Yo quiero cerrar con una metáfora muy rápida y ya le dejo a Nico que me parece que me excedí. Esto que dijimos hasta ahora y la tesis del libro tiene que ver mucho con cómo se cocinan las ranas. Las ranas se cocinan como las langostas, es decir, se cocinan vivas. Pero quienes no saben cocinar las ranas, la meten a la rana cuando el agua está hirviendo. Y la rana, como puede y sabe saltar, te mete un salto y hace un enchastre. ¿Sí? Eso fue la vieja izquierda. Y ese enchastre fueron los ríos de sangre que corrieron en América Latina con los ataques guerrilleros que todos nuestros países, con distintas siglas, han sufrido. Pero quienes sí saben cómo se cocina la rana, dicen esto es muy simple, meterla con el agua fría. Y ahí empiezan a subir. Incluso yo fantaseo que la ranita en algún momento se puede sentir a gusto, es decir, ¿a quién no le gusta darse un baño con agua caliente? Cuando el agua esté tibia puede estar ahí a gusto. Eso es lo que nos pasa muchas veces, nos encanta ser parte de los que dicen tenemos mente abierta. Somos gente de este siglo, somos progres, nos gusta la diversidad y la tolerancia, etcétera, etcétera. Ahí es la rana que está cómoda con esto. El gran problema es cuando el agua hierve. En América Latina el agua, yo les diría que está bastante caliente ya. Y cuando el agua hierve, la rana ya no puede saltar. Entonces nosotros escribimos y damos conferencias de este tipo, no para ofender a nadie, sino para ayudar a esas ranas que ya están dentro del agua y que se empiezan a dar cuenta que el agua ya les empieza a quemar, a que puedan dar el salto que hace falta. Muchas gracias. Todos y todas. Muchísimas gracias por haber venido, muchísimas gracias a Ladrones Unidos, que son un poco los que han fogoneado nuestra venida al Uruguay. Muchísimas gracias a la organización a mis hijos no los toques. Muchísimas gracias al diputado Goni, que realmente facilitó el acceso a este salón para que podamos compartir este espacio. Y por sobre todas las cosas, muchísimas gracias a nuestros detractores. Hoy fuimos récord de venta en Uruguay en Amazon, de manera tal que esto no lo hubiésemos podido lograr de no ser por la fantástica campaña de prensa de quienes nos atacan a través de las redes sociales, a través de las campañas callejeras y a través de todo tipo de difamaciones. Nunca, no podríamos lograr semejante éxito de no tener a estos voluntariosos y gratuitos propagandistas que con tanto ahínco fomentan el interés en nuestro libro. Yo tengo... Él siempre me apunta para que diga cosas malas, chanchada. Yo tengo sangre uruguaya, mi abuela era uruguaya, mi abuela materna, Roumas de apellido, así que cada vez que tengo la suerte de venir a este país me siento conmovido, precisamente por eso, por esa historia familiar mía. Su padre, al principio del siglo XX, era un reconocido dirigente socialista. La familia fue mejorando con el tiempo, pero eso me hace sentir realmente muy conmovido por esa historia familiar personal. Respecto de los que estuvieron afuera con el bombo tratando de insultarnos y de promover toda nuestra actividad, por lo que pudimos apreciar son chicos de 18, 19, 20 años. Quédense tranquilos. Churchill decía, si a los 20 no sos de izquierda, no tenés corazón. Pero ojo, si
Si a los 40 seguís siendo de izquierda es que no tenés cerebro. Mañana nos vamos con Agustina, República Dominicana. Imagínense que nosotros hace mucho que estamos escribiendo libros, sobre todo Agustín, que es más grande que yo en edad. Hace mucho estamos escribiendo y nunca imaginamos cuando sacamos este libro la repercusión que íbamos a tener, y que hace 2 años y pico ya que estamos compartiendo la vida directamente, durmiendo en los mismos hoteles. Quiero aclarar que nos une una entrañable amistad, una castísima relación profesional. Todo bien, ningún prejuicio, era para aclarar la parte afectiva, pero la realidad es que tenemos toda la agenda ocupada por como mínimo hasta octubre, cosa que nos sigue llamando la atención en un libro que salió en el 2016, que ya tiene 2 años, y lo primero que uno hace es promover el libro los primeros meses, y eso tiene un ciclo, de manera tal que es un ciclo demasiado largo, y creemos que este fue el momento justo, fue el libro justo en el momento justo. Miren, por cuestiones de protocolo o de reglamento nosotros no podemos presentar el libro y el libro no se puede vender. A duras penas me voy a un segundo, quiero mostrarle la estética, porque la estética del libro también provoca y fue pensado un poco para eso. Agustín refirió fundamentalmente al título del libro, pero el título no es solo la tapa tiene una estética que se ve a un Che Guevara travestido, un Che Guevara, no sé si existe la palabra, desvirilizado, ¿no? Con los labios pintados, los ojos ensombrecidos, y embanderado en el pabellón de la diversidad, no en el pabellón rojo con la hoja y el martillo, que fue el que lo caracterizó durante su infértil vida, que fue de 1928 a 1967. Y la realidad es que, ¿por qué pusimos esa tapa? Por 2 razones. Esta es la estética que se ve en las marchas de género. Esta es la reconversión, el travestimiento de la izquierda. Esta es la estética de la marcha de género. ¿Ustedes alguna vez fueron a una marcha de género? Yo he ido a una marcha de género. La marcha feminista que se dio el 8 de marzo del 2016, estábamos terminando el libro con Agustín, realmente agotados de tanto trabajar, y yo quería percibir con mis sentidos un poco, ver la atmósfera que se respiraba en una marcha de estas características, y traté de ir sin ningún prejuicio, aparte yo soy soltero, es una marcha de mujeres, parece un plan atractivo. Me puse un buen traje, problema de autoestima nunca tuve porque para eso soy argentino. Como quien va a apoyar una causa noble, en solidaridad. Miren, todas las mujeres son lindas por definición, fueron creadas para la belleza, son todas lindas. Siempre lo pensé y lo sigo sosteniendo, lo siento así, estoy convencido de ello. La mujer que no es linda porque tiene lindos ojos, lo es a través de sus cabellos. La que no tiene lindos cabellos tiene lindas manos. La que no seduce con las manos, seduce con su elegancia. La que no, con su inteligencia. La que no, porque tiene curvas llamativas. Y así sucesivamente. Todas las mujeres tienen algo que las hace particularmente atractivas. Y en todo caso está en la inteligencia de cada mujer saber qué es aquello que particularmente la distingue y explotar ese rasgo. Cuando fui a la marcha feminista casi cambio de opinión. Pero no porque no tuviesen la belleza naturalmente adquirida que tiene toda mujer, sino porque se visten y se producen y se explayan estéticamente en el deliberado afán de desagradar. No hay nada menos femenino que una feminista. Todo es desagradable a propósito, desde los escupitajos, las pancartas, la indumentaria, todo pareciera ser deliberadamente preparado, estéticamente exhibido en el afán de desagradar. Hasta que en un momento determinado vi una columna de mujeres que se habían producido y recién salido de la peluquería y con unos brillos y con un glamour. Me entusiasmé, me acerqué y era la columna de los travestis. No era mi tarde de suerte,
posteramente la atención. Supuestamente la consigna era ni una menos. La consigna parece noble, como todo lo relativo a la ideología de género. Se presenta con carteles nobles, las consignas siempre son atractivas. Y, ni una menos, si la mujer padece algún incidente físico a manos del hombre, como la mujer tiene una inferioridad física, solidarizarse con la mujer ante una gresca, ante un incidente de violencia, pareciera ser un fin noble, pareciera ser algo que cualquiera enseguida debería suscribir. Lo que me llamó la atención es que en la marcha todos los carteles que había, todo lo que se exhibía, lo que se firmaba, lo que se vociferaba, era que en la Argentina se legalice el aborto. Me llamó mucho la atención que la consigna y la convocatoria era solidarizarse con el más débil ante un episodio de violencia, y cuando uno iba a la marcha lo único que se pedía era matar al más débil de todos, que ni siquiera se puede defender. Sin embargo, ¿cuánta gente va engañada por la propaganda y por falsos carteles a ese tipo de manifestaciones? Miren, ¿qué se exhibía en la marcha? Precisamente los carteles multicolores y la estampa del comandante Guevara, que ahí dejó de ser un comandante histórico para pasar a ser un comandante histérico. Lo desnaturalizaron a Ernesto Guevara de la Serna. ¿Saben quién fue el Che, verdad? Es una curiosidad, porque pareciera que los que van a la marcha no saben quién fue el Che. No saben quién fue el Che. Si fuesen a la marcha pidiendo las cosas que piden, supuestos privilegios para minorías sexuales, privilegios para feminismos radicales, etcétera, etcétera, deberían saber que cuando se produjo la revolución cubana en 1959, cuando el genocida Fidel Castro llega al poder, lo primero que hace es ordenarle a su fusilador subalterno, al obediente fusilador que fue Ernesto Guevara de la Serna, algo que deberían hacer los guevaristas, leer los diarios del Che, donde él ahí mismo cuenta los crímenes que practicaba para matar a todo aquel que pensaba distinto de él. Lo primero que hizo Guevara fue crear un campo de concentración para castigo de homosexuales, bajo la consigna: el trabajo os hará hombres. El Che Guevara asusaba y humillaba a sus soldados tildándolos de maricones. ¿Qué son, mujeres que no tienen agallas? Fíjense el discurso que tenía Guevara, que era lo de menos el discurso. Lo importante era lo que materialmente hacía. La matanza de disidentes y el castigo a los homosexuales en la península de Guanacabire, que después la dictadura castrista masificó en los famosos y brutales planes de la UMAP, la persecución, porque ellos creían en la ficción del hombre nuevo socialista, y obviamente un homosexual no podía caber en esa sociedad. Una persona con esas tendencias no podía tener cabida en una sociedad de esas características totalitarias. Que lo sepan los guevaristas de la diversidad que van a marchar pidiendo cualquier extravagancia en el año 2018. Pero esto no era algo propio de Guevara. Esto era algo propio de la izquierda del siglo XX, porque la persecución a los homosexuales era moneda corriente en la Unión Soviética. El artículo 121 del Código Penal Soviético castigaba el delito de sodomía con 5 años de trabajo forzado en los gulags, delito que recién se derogó en 1993, durante los tiempos de Yeltsin, no hace tanto. En 1997, China comunista derogó el delito de sodomía, que preveía la castración al homosexual y en caso de reincidencia el fusilamiento. Y resulta que menos de 25 años después, los mismos sectores ideológicos que comandaron el 40% del globo terráqueo durante casi un siglo, con el poder absoluto, y que a la mujer no le dieron ningún protagonismo, ni en Cuba, ni en China, ni en la Unión Soviética, ni en la KGB, ni en el Politburo, ni en la nomenclatura, ni en Leningrado. En ningún lugar la mujer tuvo ningún papel protagónico, y las minorías sexuales eran directamente castigadas, confinadas en campos de concentración. 20, 25 años después agarran a los chiquilines y los convierten en abanderados de la diversidad y en los defensores de la mujer. Hay que ser hipócrita desde lo ideológico. Eso es la izquierda. Con un agravante, usan a los chicos como tontos útiles que los mandan a las calles bajo carteles y consignas que nunca les fueron propias. ¿Pero por qué hacen esto? ¿A qué obedece esta conversión? Nosotros en el libro ponemos un punto de inflexión. Es el año 1992. Agustín repasó muy apretadamente el cambio académico, filosófico,
estratégico que muchos ideólogos de la izquierda fueron a lo largo del siglo XX transitando, porque se daban cuenta de que había que cambiar los paradigmas para hacer una revolución. Por todo lo que explicó Agustín, no voy a ser redundante. Pero sobre todo en 1992 estas expresiones de conflicto se visibilizan. ¿Por qué en 1992? Bueno, porque en 1992 oficialmente y formalmente la Unión Soviética deja de existir. Deja de existir no por un cataclismo, no por un terremoto, no por un bloqueo, deja de existir porque el socialismo no funciona. Sencillamente por eso dejó de existir. Eso generó una gran crisis enorme en la izquierda internacional porque el cuartel general tuvo que cerrar las puertas. Se quedaron sin financiación, sin discurso. ¿A quién vamos ahora a engañar? ¿Qué cliente vamos a conseguir? ¿Cómo vamos a hacer la revolución? ¿Con qué discurso? ¿Con la olla y el martillo? Hablando del materialismo dialéctico, hablando de la alienación, de la plusvalía. Tenemos que reinventarnos. Y en 1992 se reinventaron. Como por arte de magia, fíjense la cantidad de cosas que aparecen en América Latina en 1992. En 1992, por primera vez, en Bolivia, país muy cercano a Uruguay y a la Argentina, se lleva adelante por primera vez la primera marcha indigenista. ¿Quién la encabeza? Un narcotraficante, Evo Morales. Él encabeza la primera gran marcha indigenista. No iba a decir, hacemos la marcha indigenista porque como no tenemos mala olla de martillo, no tenemos, el comunismo ya quedó fuera de la historia, ahora tenemos que reconvertirnos en esto. No, son astutos. Aprovechamos que, como es el año 92, hace 500 años que Cristóbal Colón, el genocida del imperialismo, se topó con nuestras Américas, vamos a una marcha en repudio. Y ahí nace la expresión indigenista, en 1992. Claro, además necesitaban modificar la dependencia económica que antes tenían con la Unión Soviética. Entonces ahora conseguimos el narcotráfico. ¿Por qué? Porque la Pachamama, que es la madre tierra, es precisamente es la tierra que nos provee los cultivos de coca. ¿De coca para qué? ¿Para más que un indígena más que en el altiplano? No. Bolivia es el segundo exportador más importante de cocaína después de la FARC, del mundo estoy hablando. 150 toneladas por año, que es la que financió la revolución cocalera de Evo Morales. Esto nace en 1992 y justo en el mismo año, unos meses después incluso, de que nace el Foro de San Pablo. ¿Qué es el Foro de San Pablo? Cuando Fidel Castro advierte que se le cae el cuartel general, se le cae la financiación, se le cae el discurso, se le cae el esquema, necesita crear una plataforma alternativa. Entonces él le ordena a un delincuente que está preso, que se llama Lula da Silva, que cree el Foro de San Pablo precisamente en la ciudad de San Pablo. Después llegó a ser presidente, por supuesto, Lula da Silva. ¿En qué año nace el Foro de San Pablo? En 1991. 6 meses antes. Bueno, la URSS en realidad cae en el 91 y oficialmente se desarticula en el 92. Todo en el mismo año nace. En 1992 nace además en la ciudad de Río de Janeiro el primer Congreso Internacional de Ecología Popular. Ahora, después de haber matado 100 millones de muertos, se preocupa porque talan árboles en el Amazonas. Y nace la ecología y el ambientalismo como expresión de conflicto. En 1992 nace el proyecto bolivariano. Un coronel charlatán llamado Hugo Chávez Frías lleva adelante un intento de magnicidio, un intento de golpe de Estado en Caracas contra el presidente Carlos Andrés Pérez. Mataron 20 oficiales, quisieron matar al presidente Carlos Andrés Pérez, no lo lograron. Chávez y sus secuaces van presos. La presión de la izquierda internacional hace que 2 o 3 años después Chávez salga de la prisión, convertido en una celebridad, y con todo el impulso y una financiación muy bien condimentada logra consagrarse con los votos, es cierto, presidente / dictador de Venezuela, país que hoy está destrozado, desabastecido, reventado culturalmente, dividido, políticamente aniquilado, económicamente envilecido, moralmente estropeado y con 3 millones de venezolanos exiliados. Es que tengo entendido, a Uruguay vienen muchos y se desparraman por toda la región escapando del totalitarismo y de la miseria. En 1992, y acá ya un poco me empiezo a meter en el tema que hemos tratado con Agustín, porque nuestra idea original era tratar de desenmascarar cada una de las caretas de la nueva izquierda. Una son los derechos humanos. Vieron que las organizaciones de derechos humanos son todas de izquierda, defienden los derechos humanos, pero se dan besos con Fidel Castro, exhiben a Che Guevara, reciben financiación de las FARC, reivindican los atentados a las Torres Gemelas, etcétera, etcétera, ¿no? Una de las caretas de la izquierda son los derechos humanos.
Otra careta de la izquierda es el ecologismo, otra es el indigenismo, y así sucesivamente, y otra es la ideología de género. Porque en 1992, en la ciudad de Buenos Aires, se lleva adelante por primera vez la primera marcha del orgullo gay. Encabezada por dos hermanos de apellido Jáuregui, ellos homosexuales los dos, Roberto y Carlos, que encabezaron aquella marcha histórica y que, bueno, luego ambos murieron de SIDA. Mientras tanto, el occidente capitalista, la democracia liberal, la democracia capitalista, en lugar de refortalecer su posición y de estudiar la transmutación del sector transitoriamente derrotado, porque la revolución es permanente, del sector transitoriamente derrotado, se dedicaron a brindar con champaña. Y encima a leer intelectuales que en un triunfalismo exacerbado publicaron obras de gran impacto en la opinión política y mundial, que creían que este triunfo era inexorable y que de ahora en adelante vendría un determinismo en donde las democracias republicanas y el sistema de mercado y las libertades iban a ser moneda corriente y se iban a imponer en todo Occidente como mínimo. Y fíjense, o sea, el libro emblemático y más vendido probablemente del año 1992 se llamó El fin de la historia y el último hombre de Francis Fukuyama. O sea, el sector triunfante se dedicó a embriagarse de sí mismo, a celebrar, a gritar un gol de manera permanente, sin advertir la mutación que se iba generando en el sector transitoriamente derrotado. Estamos padeciendo en este momento una rabiosísima guerra dialéctica, guerra cultural, una rabiosísima guerra en las palabras. Yo anoté algunas, cada país tiene su propia historia y su propio combate. En este momento en Argentina se está debatiendo fuertemente el aborto, y por lo que tengo entendido acá se está debatiendo la violación de la patria potestad para adoctrinar a los niños desde chiquitos. O sea, cada país, la ideología de género tiene una agenda progresiva, en todas funciona igual, pero en cada país la va aplicando según la idiosincrasia, según los niveles de avance, según la resistencia, según el contexto político. Hoy Agustín mostró, por ejemplo, un jugador de hockey, que se siente mujer y juega en el hockey femenino de Argentina. Esto pasa constantemente. Los casos del hombre que se quiere jubilar antes porque se autopercibe como mujer, etcétera, etcétera. Y se habla con mucha habitualidad, por ejemplo, el mote y el rótulo político del cambio de sexo. Fíjense la cantidad de palabras que yo ahora voy a mencionar y todas son falsas. O de palabras o conceptos que voy a mencionar y que son inherentes a la jerga de la ideología de género y todas son falsas. Se habla constantemente del cambio de sexo. Y a nadie, ni siquiera un médico, mucho menos a un médico, se le ocurriría decir que el cambio de sexo no existe. Porque tiene miedo que le saquen la matrícula. La ideología de género además atenta contra la libertad científica. Tiene miedo que le... Pero ¿cómo no existe cambio de sexo? Está aprobado en Argentina, está aprobado acá, allá, en Canadá. No. Existe la ficción jurídica. Existe la ficción política del cambio de sexo. Una persona no puede cambiar el sexo. Murió varón y va a morir varón con o sin tijeretazo. Una persona que se rebana los genitales no cambia el sexo. Lo que se hace es una amputación de una parte sana de su cuerpo. En todo caso, lo que hoy existen son operaciones estéticas más sofisticadas. Antes los disfraces eran más primitivos, ahora lo que existen son disfraces más sofisticados. Pero no se puede cambiar el sexo, como quien cambia una corbata. Ahora, decir esto es incurrir en crimen de odio. Crimen de odio que es la nueva forma que utiliza la izquierda para censurar la libertad de expresión. Así como en Cuba, por ejemplo, existía el delito en el Código Penal, todavía existe, de propaganda oral enemiga. ¿Qué era la propaganda oral enemiga? Hablar mal de Fidel Castro, de Che Guevara, de Raúl Castro, del sistema. Bueno, ahora existe el crimen de odio. ¿Qué es el crimen de odio? Es cualquier manifestación verbal, escrita o gestual en desacuerdo con la agenda de género. De la misma manera, y acá ya está probado, y en Argentina creo que fuimos pioneros, tampoco, el otro día me preguntaba un periodista, ¿qué opina usted del matrimonio homosexual? Que no existe. ¿Cómo que no existe? Si está aprobado, si está... Escuchen, existe la ficción jurídica. Las leyes pueden ir en desacuerdo con la naturaleza. Mañana el Parlamento de Uruguay tranquilamente puede sancionar una ley que diga que la ley de gravedad no existe, pero existe igual.
O sea, esa ley tiene, sí, legalmente no existe más, pero eso no forma parte de la realidad, es una ley en desacuerdo con la realidad. De la misma manera, 5 minutos. Bueno. Miren, vamos muy rápido. Muy rápido. No existe matrimonio homosexual. ¿Cómo que no existe matrimonio? A ver, la unión matrimonial es la unión de la cual, por las características inherentes del vínculo, está la potencialidad de la maternidad. Por eso se llama matrimonio. El matrimonio viene de matriz. La matriz es el útero materno. Obviamente, de una unión de tipo homosexual no puede haber ninguna potencialidad de maternidad, por consiguiente eso no puede llamarse matrimonio. Llámenle X, no me interesa. ¿Quieren 2 personas del mismo sexo irse a vivir juntos? Que se vayan ya. ¿Quieren 18 personas del mismo sexo o de sexos intercambiables irse a vivir juntos? Que se vayan ya. Ese no es el problema. La libertad individual no está en juego. Somos férreos defensores de la libertad individual. Pero acá se está intentando legitimar, institucionalizar, jerarquizar y otorgar derechos a vínculos que la naturaleza le niega. Vamos a poner, pero vos no podés decir eso. ¿Cómo vas a sostener tal cosa? En un Estado que no le otorga a 2 personas del mismo sexo los derechos inherentes al matrimonio sería un Estado discriminador, o mejor dicho, un Estado homofóbico. Bueno, pero entonces si un ciego le pide al Estado el carnet de conducir y el Estado se lo niega, sería un Estado cigofóbico. Un Estado que le niega a un ciego el carnet de conducir es un Estado que obra con responsabilidad, independientemente de que el ciego merece ser tratado en perfecta dignidad y sus derechos políticos y civiles tienen que estar perfectamente contemplados. Ah, entonces vos sos un homofóbico, me van a decir. Lo que ocurre es que la homofobia tampoco existe. Y si hay un médico en la sala, sabe que las fobias están clasificadas en los manuales de psiquiatría, y el último de ellos es el DSM-5. No existe ningún manual de psiquiatría que se indique a la homofobia como tal cosa. No existe tal cosa. Es un insulto de carácter peyorativo que tiene una carga política que lo que busca es desacreditar o patologizar toda manifestación en disidencia con la de ellos. De la misma manera, en Argentina estamos asistiendo a un sinfín de subterfugios y de frases mal manejadas, pero que penetran en la opinión pública para tratar de imponer lo que nosotros consideramos desde el libro el crimen del aborto. Pero no estamos en contra del aborto por una cuestión religiosa, sino porque lo dice la ciencia. El aborto es la interrupción del embarazo. Mentira. El aborto no interrumpe el embarazo. La interrupción es el cese transitorio de un proceso para su posterior reanudación. La interrupción es el cese transitorio de un proceso para su posterior reanudación. 8:15 terminábamos. Bueno. Muy bien. Muy bien. Miren, si ¿cuál es el equipo más importante de Peñarol o Nacional? Nacional. Si está jugando Peñarol y Nacional. No preguntamos. Y los hinchas se agarran a piñas y el árbitro decide interrumpir el partido 10 minutos hasta que la policía solucione el incidente físico, después el partido se reanuda. Si yo ahora quiero ir al baño y regreso en 2 minutos, ustedes tienen la paciencia de esperarme, prometo hacerlo de parado, porque si no... Porque una vez traté y mojé la tabla, no lo hago más. No existe la interrupción del embarazo. El aborto no interrumpe el embarazo, el aborto termina con el embarazo de manera irreversible, no hay interrupción. No utilicemos lenguajes amables para engañar a la opinión pública. No hay interrupción porque lo que hace el aborto es terminar de manera irreversible con el embarazo, precisamente porque el homicidio, y eso es el aborto, es la terminación irreversible del proceso de la vida. La mujer tiene derecho a elegir su cuerpo, a disponer de su cuerpo. Que haga lo que quiera con su cuerpo. El problema es que es el cuerpo de un tercero, no lo dice una bula papal, no lo dice la conferencia episcopal, ni lo dice una encíclica, lo dice la ciencia. Miren, acá hay una curiosidad. Los militantes del lobby LGBT, curiosamente se hacen llamar a sí mismos militantes de la diversidad. Nosotros, y lo decimos en el libro seguidamente y repetidas veces, somos defensores de la libertad en el plano de la intimidad, que cada uno haga lo que quiera. Lo curioso del vínculo entre personas del mismo sexo es que no es una unión en la diversidad.
Una unión en la diversidad es la unión heterosexual por definición, porque el hombre y la mujer son diversos. Son diversos psicológicamente, anatómicamente, genéticamente, digamos, son dos realidades complejas, diversas, que se complementan, pero son diversas. La unión en la diversidad es aquella que es heterosexual. Una unión entre dos personas del mismo sexo y tienen derecho a tener esa unión, no es una unión en la diversidad, sino que es una unión, digamos, es un vínculo de tipo imitativo, repetitivo, equivalente. Lo contrario precisamente a lo que se define por diversidad. Ya dijimos cómo limitan permanentemente la ideología de género a nuestras libertades. El crimen de odio es un subterfugio para tratar de censurarnos, de judicializar nuestra opinión. Ayer en el programa en el cual estuvimos estaban escandalizados porque nosotros estamos en contra de otra maniobra autoritaria como son las cuotas de género. ¿Cómo puede ser que el votante, que es el soberano, le digan cómo tiene que votar? Yo voto a quien se me canta, en función del mérito, en función de cualquier valor subjetivo. Y si quiero votar a una mujer, voto a una mujer, y si pretendo votar a un hombre, voto a un hombre. ¿Cómo es que ahora la moda, y lo acaban de instalar en la Argentina, es poner cuotas de género, 50% hombres y 50% mujeres? Y encima en la Argentina esa ley se sanciona después de que tuvimos 8 años una presidente mujer votada por la gente. Pero Cristina Kirchner, que no la voté ni la votaría jamás, la sufrimos, Cristina Kirchner no llegó a presidente por una cuota de género. Llegó porque la gente en ese momento sintió que era la persona indicada. Nos equivocamos. Nosotros no, pero hablemos en general. Las cuotas de género atentan contra la libertad democrática, sobre todo del soberano. Y lo que se está discutiendo en este momento en Argentina y en tantos otros países es ahora la cuota de género para los trabajos. Para los trabajos, 50% de mujeres, 50% de varones. Entonces ahora resulta que ya no hay más mérito, ya no hay libertad de contratar, ya no hay el libre acuerdo de voluntades, sino que todo es una ingeniería social. Con un agravante, nos han dicho, sin ninguna prueba evidente, sin ningún trabajo serio, que la mujer gana menos que el hombre. En las barométricas no. Ahí no piden 50. Miren, si esto fuese cierto, nosotros, eso está en el libro y no lo podemos ahora desarrollar, y desmentimos de punta a punta todos esos datos. Un solo dato voy a tirar porque me gustó la idea conceptualmente. Si fuese cierto que la mujer gana menos que el hombre, sería un privilegio para la mujer. Porque entonces ningún varón conseguiría trabajo. Siempre conseguiría trabajo una mujer porque todo empleador no va a ser no va a anteponer su machismo ante sus intereses monetarios. Siempre va a contratar mujeres y un varón no podría conseguir nunca un trabajo porque no podría competir al lado de una mujer que se postule para el mismo cargo. Solamente ese concepto. Después todos los datos duros están en el libro. Se atenta contra la libertad religiosa, como ya lo adelantó Agustín. 25 curas procesados hoy en España por citar pasajes que molestan a la agenda de género. Se atenta contra la libertad científica. Nosotros en México conocimos psicólogos que creen que la homosexualidad es una enfermedad. Y nos mostraron, nos dieron todo un trabajo y tuvimos una charla muy interesante con sus pacientes. Nosotros no decimos. 30 pacientes que se habían recuperado de esa tendencia a la cual ellos se querían recuperar. Voluntariamente se sometieron a tratamientos siendo mayores de edad. Nosotros no sabemos el rigor científico de los tratamientos, o sea, no conocemos, no es nuestra actividad. Pero, sin embargo, son psicólogos en la clandestinidad. ¿Pero qué son terroristas? ¿Ustedes son guerrilleros? ¿Cómo que están en la clandestinidad? Estamos en la clandestinidad porque si nosotros decimos que damos este tipo de tratamientos, nos quitan la matrícula o el carnet de psicología. Se atenta contra la libertad científica y contra el libre acuerdo de voluntades. El paciente y el terapeuta acordaron hacer un tratamiento, siendo mayores de edad. Esto es constante, esto es permanente. Miren, ¿tienen Facebook? ¿Sí? ¿Ya lo agregaron, Agustín? Agréguenme a mí también, un segundo. Agréguenme a mí también, me van a encontrar como Nicky Márquez. N-I-C-K-Y. Porque no me deja Facebook, no sé por qué se llama Nicolás Márquez. A nosotros nos hacen un bullying, nos tiran la cuenta cada rato. Yo sé que no es el apodo más viril para un libro que ataca con la ideología de género, pero así me llaman desde chiquito. Nosotros que estamos adelantados en esta materia,
sobre todo durante los tiempos del kirchnerismo, de la diversidad y la inclusión. Después de Inglaterra, somos el país que tiene más identidades de género. Y están en Facebook, que no es una herramienta para jugar. Se puede jugar, pero uno trabaja, estudia, se informa, se comunica, hace amigos, se pone de novio. Hasta el presidente de Estados Unidos da comunicados políticos a través de esa cuenta. Fíjense la variedad que tenemos nosotros. Inglaterra tiene 75 identidades de género, nosotros 50. Ya lo vamos a alcanzar y le vamos a ganar en represalia por las Malvinas. Esto va a depender de nuestro ingenio y de ser consecuentes en la materia. Uno en la Argentina puede elegir ser femenino, masculino, androgynx. La X es una especie de vocal, que no es una vocal, como todo lo de género es, pero no es. Que es genérico, universal y abarca todas las expresiones. Andrógino puede ser uno, andrógina, trans, transmasculino, transfemenino, varón trans, hombre trans, mujer trans, transexual, travesti, transgénero femenina, transgénero masculino, queer, intersex, intersexual, ninguno es una de las posibilidades del menú. Hay que tener baja la autoestima, ¿no? Después tenemos neutro puede ser. Este es el perfil de Michael Jackson. Nicolás, ¿y él no sabe, no contesta? Gay, asexual, mujer, asexual, varón, mujer bisexual, varón bisexual, poliamorosa, poliamoroso. Hay que ser democrático, ¿eh? Sexual, mujer homosexual, varón homosexual, puto, torta, traba. Y el que sigue, yo estaba llorado. Esto es verdad, esto no le robé ningún sketch a Lelutier, esto es verdad. Mujer, escuchen, heteroflexible. Mujer heteroflexible. Yo cuando escuché esto, digo, me estoy equivocando, esta es la profesión, es trapecista, es acróbata. No, mujer heteroflexible. Varón heteroflexible, lesbo flexible, cisexual masculino, cisexual masculina, cisexual femenina, cisexual femenino, cisexual mujer, cisexual varón. Todavía no encontré la mía. Y ya termino. Es lo último. Miren, ya que le hemos dado tanto a la ideología de género, les voy a contar un chiste de ellos, los que estamos en contra, para ser democráticos. Le dijeron, ¿sabes lo que es un travesti? Es un hombre que se quiere superar. Me causó gracia. ¿Qué tiene que ver todo lo que hemos expuesto, las cosas que puso Agustín con la izquierda? Miren, muy rápidamente. La izquierda del siglo pasado no solamente despreciaba a la mujer, despreciaba cualquier expresión sexual no convencional, sino que tenía otro paradigma, otro tipo de pensadores, y además tenía otra visión de cómo hacer la revolución y cómo tomar el poder del Estado. Para tomar el poder del Estado, lo que se valieron fueron de las guerrillas y del terrorismo en toda la región. Por eso tuvimos a los homicidas montoneros en Argentina, los asesinos del MIR en Chile, los terroristas tupamaros en Uruguay, Sendero Luminoso en Perú, la FARC en Colombia, el Frente Farabundo Martí en El Salvador, etcétera, etcétera. Desde el cuartel general de la Cuba castrista, todas las guerrillas, los asesinos, los terroristas, diseminaron el continente de sangre, llevaron adelante una guerra intermitente, de carácter regional, de carácter continental, cada una focalizada en su respectivo país, y todas afortunadamente no pudieron llevar a buen puerto su criminal tarea revolucionaria y no pudieron tomar el poder por esa vía. Pero ¿cuál era el enemigo de la izquierda entonces? Si yo quiero hacer una revolución de tipo violenta, con armas, con un ejército irregular, mi enemigo son las Fuerzas Armadas. Por eso el gran enemigo histórico de la izquierda era el uniforme. Pero ahora, ¿qué ocurre? Y el Che Guevara salía de Bolivia, también así le fue. Terminó perdido en la selva, tirando tiros contra nadie, lo delataron los propios pobres campesinos. Ahora la revolución es cultural. Si yo quiero hacer una revolución cultural, ¿qué es lo que tengo que atacar? Si yo quiero hacer una revolución cultural, no me importa un pito lo que pasa en el cuartel militar, porque ya no es un problema de balas.
es un problema de ideas. Si yo quiero hacer una revolución cultural, mi enemigo es la tradición cultural de un país. Y nuestros países, ¿qué tradición cultural llevan a cuestas? Nuestros países tienen una tradición cultural occidental, ese es un posicionamiento geográfico, pero es una tradición cultural cristiana. Y esto tampoco tiene una connotación religiosa, menos en Uruguay, que es el país laicista por naturaleza de la región. Somos cristianos no por la existencia o no de Dios, no porque vayamos o no a misa, no porque comulguemos, no porque tengamos fe o no. Somos cristianos porque nuestra cultura, nuestra escala de valores tiene inspiración cristiana. Nosotros sabemos, y todos los que estamos acá y los que estamos afuera y los que están afuera con el bombo lo mismo, que robar está mal, que mentir está mal, que hay que robar al padre y a la madre, que no es de caballero andar mirándole la cola a la mujer del prójimo, que no hay que codiciar bienes ajenos, que no hay que matar. Nuestra escala de valores es de inspiración cristiana, independientemente de que Dios exista o no, de que vayamos a misa o no. Entonces, de la misma manera, hay un pensador francés que a mí me gusta mucho citar, Maurras, él decía, soy ateo pero cristiano, porque los valores a los que adhería eran de inspiración cristiana, aunque él no creía en Dios. De la misma manera, si nosotros tomamos a alguien de Medio Oriente, lo traemos para acá y le hacemos un montón de preguntas, y esa persona no tiene fe, va a responder sobre la libertad, sobre la sexualidad, sobre la familia, sobre un montón de valores en coincidencia con la religión de su lugar de origen. Entonces, como la revolución es cultural, lo que hay que reventar es la tradición cultural de un país. ¿Y cuáles son las instituciones difusoras, dadoras, custodias y guardianas de esa tradición? Por un lado, la familia, a la cual quieren reventar por a través de un montón de mecanismos que están explicados en el libro y que no tengo tiempo ahora. Y el segundo son las instituciones religiosas. Fíjense que cada marcha de género termina en la catedral de turno donde se hace la marcha, sea una marcha del orgullo de no sé cuánto, el orgullo de travesti, el orgullo pedófilo, el orgullo de las mujeres, el orgullo de la ni una menos, todas terminan en el mismo lugar, con una particularidad. En este momento en el mundo hay 75 países que criminalizan la homosexualidad, 67 con pena de cárcel, 8 con pena de muerte, Emiratos Árabes, Arabia Saudita, Irán, etc. Pues bien, ninguna marcha se hace en ninguno de estos 75 países, se hacen en los países de inspiración cristiana donde la mujer cada vez tiene mayor protagonismo, merecidamente, preside países, etcétera, etcétera, y donde la homosexualidad se puede practicar en el plano de la intimidad con entera libertad. Fíjense si no hay ideología detrás de lo que van a tirar caca a una catedral cuando están tratando de atacar los cimientos y valores de una civilización que le permite a la mujer planificarse de una manera cada vez más completa y a un homosexual vivir su intimidad como le plazca. Y nadie tira una sola piedra en los países en donde verdaderamente la mujer es marginada, desde que nace, que le cortan el clítoris, y la homosexualidad criminalizada incluso con pena de muerte. Esto es muy largo para explicar, no lo podemos desarrollar más. Simplemente les quiero contar que esto es una guerra ideológica y que nada de las proclamas, de las pandillas de género y de las leyes de género que salen obedecen a un problema real ni se corresponden con la realidad. No buscan solucionar problemas, sino crear problemas. Gracias y perdón por haberme... Muchísimas gracias a todos por estar. Debido a falta de tiempo, preferimos escucharlos a ellos y por eso vamos a dejar de lugar lo que son las preguntas, que sin duda ellos las van a estar leyendo a donde vayan. Muchísimas gracias. Podríamos hacer algo con las preguntas, como para que si ya las tienen escritas, que no les quede sabor a poco, porque es por un tema de seguridad que nos están sacando. Déjenselas a alguien y vamos a tratar de responderlas con posteos en Facebook. Podemos hacer algo así, si les parece. O podemos grabar un video respondiéndolas. Vamos a empezar por las críticas, o sea que las críticas son muy... O sea, denos las críticas, denos las preguntas, todo lo que ustedes quieran. Pueden dárselo a los organizadores y vamos a hacer un video, como para que ustedes por lo menos no se lleven ese mal sabor. El equipo de Radio Contenidos presente aquí en esta
charla, en esta conferencia, en esta presentación del libro, El Libro Negro de la Nueva Izquierda. Gracias, muchas gracias. Que tengan buenas tardes. Bueno, estamos aquí finalizando lo que es la instancia de la rueda de prensa, de la presentación del libro El Libro Negro de la Nueva Izquierda. Contanos tu nombre y qué haces por acá, qué representás. Mi nombre es Romina, yo en realidad no estoy con ninguna agrupación en general, simplemente vine porque sabía que iban a estar ellos, que son uno de los exponentes más de renombre, digamos, de la región, que están en contra de la ideología de género, y me parece súper interesante porque son de los pocos que representan justamente esta corriente, ¿no? ¿Qué te pareció la charla? No, excelente, excelente. Al que no puedo venir, si se mira algún video de YouTube o se lean el libro, léanse el libro porque la verdad que está excelente. ¿Algo que destacar? Algo que destacar. A mí en realidad me gustó absolutamente todo, porque desde Laje, que dio un discurso estrictamente desde lo político, a Nicolás Márquez, que habló también desde el derecho. Nos reímos un poco con Márquez, porque también quiso saber un chiste que otro. La verdad que dos personas excelentes. Buenísimo, muchísimas gracias por las palabras y arriba. Bueno, aquí estamos filmando la salida del equipo de Radio Contenidos y de toda la gente de lo que es el evento de la presentación del libro, El Libro Negro de la Nueva Izquierda. Buenas. Tranqui, de Radio Contenidos. Radio Contenidos. ¿Querés dedicar unas palabras? ¿De Montevideo? Es un medio online. No podés invadir mi derecho. No podés invadir mi derecho. Retírate la cámara. ¿Dónde está el equipo? Cada vez